Os invito a que abran sus Biblias esta mañana a Éxodos capítulo 13 y vamos a estar mirando Éxodos 13, 17 al 14, 31, aunque esta es primera parte de un mensaje que lo he titulado Salvados para la gloria de Dios. La pregunta número 1 de Catecismo Menor de Westminster pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Y hermanos, si viviéramos toda nuestra vida clavados en esta verdad, tendríamos una fe insuperable de este lado de la gloria. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros en la iglesia hoy no pensamos lo suficiente en la gloria de Dios y en nuestra parte en darle gloria a Él. Una de las razones es que Dios da su gloria es tan grande y que nuestra contribución es tan pequeña que no vemos lo importante que es. Piensa en la gloria de Dios por un momento. La gloria de Dios está entretejida a lo largo de la Biblia y forma la verdad el origen, el contenido y la meta de todas las escrituras. La gloria de Dios es la magnificencia, el valor, la hermosura y la grandeza de sus muchas perfecciones. Dios comunica su gloria a través de su creación, a través de sus portadores como imágenes de Él, a través de su providencia y a través de sus actos redentores. Los elegidos de Dios, que somos nosotros, respondemos glorificándolo a Él. Y sabemos que Dios recibe la gloria al unir a su pueblo con Cristo y comparte su gloria con ellos. La gloria de Dios es la verdad un magnífico tema bíblico. Se ve en cada sección de la Biblia, en cada doctrina bíblica y en cada historia bíblica. Es tan central en las escrituras que la historia de la Biblia es, en todos los sentidos, el drama de la gloria de Dios. Y esto se vuelve muy personal para nosotros como elegidos de Dios porque sabemos que ante todos somos salvos para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que nos sucede, cada prueba, cada experiencia, cada circunstancia, cada bendición, cada dolor, cada alegría está obrando en conjunto para nuestro bien y para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo esto en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. Dice: con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. O sea, cuando estamos mirando nuestra salvación, necesitamos ver nuestra salvación a la luz de la gloria de Dios. Y para ayudarnos con esto, vamos a ver un texto de las Escrituras que nos lleva al evento de la división del Mar Rojo. Y sé que nadie sabemos esa historia, ¿verdad? ¿Cuántos habéis ido a una clase de niños de escuela dominical? Desafortunadamente, esta es una historia muy conocida, pero que no se predica a muchos de los púlpitos, tanto como en la escuela dominical de los niños, pero necesita ser predicado porque este es el mayor acto de redención en el Antiguo Testamento. Es el evento más famoso en la historia de Israel y también tiene un significado cristológico profundo. De hecho, no puedes entender la historia cristiana aparte de este evento en el Antiguo Testamento. Y digo esto porque antes de que Jesús fuera a la cruz, el cruce del Mar Rojo se convirtió en el acto central de la historia redentora de Dios para salvar a su pueblo. Y por lo tanto no sorprende que además de ser encontrado en Éxodo, este evento se menciona también en Deuteronomio, Josué, Salmos, Números, Isaías, 1 Corintios, Hechos y Hebreos, y es también aludido en otros libros. Y si bien esta es una narración épica que se enfoca en la redención de Israel, el enfoque principal de este evento es que Dios obtenga la gloria para sí mismo.
En ninguna parte del Antiguo Testamento no encontrarás una demostración más poderosa de Dios actuando para su gloria que en este evento. Y vamos a ver que a través de la redención de los israelitas veremos que Dios lo usó para obtener gloria para sí mismo. Y del mismo modo es importante que veamos que con respecto a nuestra propia redención, nosotros también somos salvos para la gloria de Dios. Y no debemos olvidarlo. Y esto debería afectar la forma en que vivimos. Esto debería afectar nuestra fe y cómo la demostramos. O sea, en la totalidad de nuestro texto podemos identificar 3 actos de Dios en salvar a Israel para su gloria. Y de esto aprendemos cómo Dios a menudo se glorifica a sí mismo a través de nuestra salvación y lo que podemos hacer nosotros para traerle gloria. Y hoy en la primera parte de este mensaje nos encontraremos en Éxodo 13:17 a Éxodo 14:14. Y esta mañana vamos a ver las primeras 2 actos de cómo Dios salvó a Israel para su gloria. O sea, el primer acto que vemos es que Dios guía a los israelitas en el desierto para su gloria. Mirad en Éxodo 13, del 17 al 22. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra a los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. En orden de batalla subieron los israelitas de la tierra de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo, ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Y salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna en nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna del fuego durante la noche. O sea, miramos aquí en la narración de Éxodo y sabemos que hay un punto donde los hijos de Israel habían salido de Egipto después de 400 años de cautiverio. Y ahora sería razonable pensar que con todo lo que los israelitas habían pasado, que a lo mejor habría una salida rápida, sin dolor y sin demoras de Egipto para Israel. Uno pensaría que Dios les pediría que hicieran una línea recta de regreso a su tierra natal de Canaán. Y la ruta más corta sería a lo largo del mar Mediterráneo. Y si hubieran ido de ese camino, podrían haber llegado a casa en 3 semanas. Pero eso no es lo que Dios tenía en mente. En cambio, nos dice que condujo a los israelitas al desierto hacia el Mar Rojo. Y ahora creo que una lección rápida de geografía nos ayudará a entender esto. ¿Ves? Si hubieran tomado la ruta más corta, los israelitas habrían atravesado áreas que tenían puestos militares egipcios, así como territorios ocupados por los amalecitas y los filisteos. Y en el verso 17 vemos el razonamiento de Dios. Él no quería que los israelitas entraran en guerra por temor a que se desanimaran y que regresaran a Egipto. Y aunque nos dijeron que estaban equipados para la batalla, los israelitas no estaban listos para la batalla. Entonces, con los huesos de José en la mano, Moisés condujo al pueblo a Sucot y luego a Etam, que estaba en un área conocida como los lagos amargos, o sea que un borde del desierto. Dios los guió hacia el sur, hacia el desierto de Sinaí, y en lugar de hacerlo ir hacia el este, hacia casa. Y en una increíble manifestación de su gloria, Dios guió a su pueblo de día con una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Y podían ir caminando de día o de noche, tenían luz 24 horas al día. Y las escrituras no nos dicen esto, pero estoy seguro que algunas personas comenzaron a preguntarse el por
qué estaban a una ruta tan tortuosa. ¿Cuántos de vosotros os habéis equivocado cuando estáis conduciendo en la dirección opuesta y te enfadas, verdad? Dices, esto no puede ser correcto. Y seguro que ellos estaban preguntándose por qué vamos de este camino. Sabemos cómo llegar y este no es el camino. Supongo que estarían preguntándose, a lo mejor empezaron a quejarse, pero sin embargo, Dios tiene sentido y entendemos el por qué Dios evitó una ruta más directa, porque nos acaba de decir, incluso aunque algunos israelitas se quejaran en ese momento, al menos podrían decir, finalmente fuimos librados de Egipto. Pero Dios aún no había terminado con Egipto. Y lo que hizo a continuación debe de haber dejado estupefactos a los israelitas. Y lo leemos en Éxodo 14 del 1 al 4. Voy a empezar leyendo los primeros 2 versículos. El Señor habló a Moisés y le dijo, di a los israelitas que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Lo que vemos aquí es que de manera abrupta, de repente el Señor le dice a Moisés, quiero que des la vuelta y que regreses el pueblo a un lugar cerca de Egipto. Debían acampar frente a Pi-Hahirot, que quiere decir región de marismas, entre un sitio llamado Migdol y el mar, delante de un sitio llamado Baal-Zephón. Ahora, estas ciudades no existen hoy, pero en los días de Moisés estaban muy cerca de Ramsés, que era en Egipto, y Ramsés era el cuartel general de Faraón y su ejército. O sea que Dios está diciendo, quiero que regreses al punto de vista donde están todos los militares de Egipto. Ahora, desde un punto de vista estrategia militar, esto es una locura. Los israelitas estaban de camino a su libertad y ahora se dirigen de regreso a un lugar que bordea su lugar de esclavitud de 400 años. Y Dios los guió al lugar más vulnerable que pudo encontrar, y frente a ellos no había nada más que un desierto llano sin lugar donde esconderse, y detrás de ellos estaba el Mar Rojo. Es poco probable que Moisés haya tenido tiempo de informar al pueblo del mandato del Señor para él, pero la historia militar te dirá, no acampes aquí, es el peor sitio donde puedes acampar, no te quedes aquí. Pero lo que queremos ver aquí es que había algo más importante para Dios que la liberación de Israel. Y esa fue su intención, de mostrar su gloria y demostrar que Él es Dios. Y Dios explica su razonamiento a Moisés en los versos 3 y 4 del 14. Dice, porque Faraón dirá a los israelitas, andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado, pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá, y seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Dios quería que Faraón pensara que el GPS de Israel se había vuelto loco. Que se había vuelto loco. Quería que Faraón pensara, qué montón de idiotas están aquí en el desierto como camellos ciegos. Qué oportunidad más buena tenemos. Y al mismo tiempo sabemos que Dios endurecería el corazón de Faraón para perseguirlos y recuperarlos, para traerlos de vuelta a la esclavitud. Y deja que diga una cosa rápida aquí sobre el corazón endurecido de Faraón. Ciertamente sabemos que el Señor endureció el corazón de Faraón, era indiferente al sufrimiento de los israelitas, priorizó su codicia y comodidad sobre la miseria de los demás. Y a pesar de dejar que los israelitas salieran de Egipto, incluso después de sufrir 10 plagas, nunca se arrepintió de verdad. Y sabemos que Dios tuvo un corazón endurecido, y Dios lo endureció aún más al corazón de Faraón. Pero incluso si Faraón no hubiera endurecido su corazón, Dios está justificado a hacerlo, dada la desafiante falta de respeto y desprecio de Faraón. Y quiero que recuerdes las palabras de Faraón en Éxodo 5, 1 y 2. Recordar que Moisés y Aarón fueron mandados por Dios para ir a Faraón, y le dijeron a Faraón, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo.
Y en el verso 2 Faraón responde, dice, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. O sea que vemos aquí el desafío de Faraón y ahora Dios estaba listo para mostrarle a Faraón exactamente quién era él y usaría a Faraón y su ejército como instrumentos de su gloria para que todos los egipcios supieran que él es el Señor. Y hermanos, necesitamos tomar un pausa y reflexionar sobre esto por un momento. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, fue un punto culminante en su viaje. Habían salido de Egipto con audacia y confianza, buscando la tierra prometida por un camino pacífico, que iban a volver a casa en paz, pero ahora todo parecía estar desmorándose. Y quiero sugerir que este punto, volviendo a este punto, iba a estar en un punto muy bajo para ellos. Todos los planes de Dios parecían estar equivocados y no tenían sentido. Y solo puedo imaginar cómo deberían de sentirse estos israelitas. Y lo vamos a ver materializando más adelante, pero sin duda los israelitas una vez más se llenaron de miedo y frustración ante este repentino cambio de rumbo. Y creo que es seguro decir que la mayoría de nosotros tenemos sentimientos similares. Algunos de nosotros hemos estado ahí, algunos estamos ahí ahora. Deja que haga una pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes en un momento pensaban que entendían los planes y propósitos de Dios para ustedes y luego de repente todo se desmorona? Todo va la locura. Todos entendemos eso, ¿verdad? Todos entendemos. Experimentamos una serie de contratiempos, experimentamos pruebas severas, experimentamos grandes decepciones y todas estas cosas juntas te hacen preguntar, ¿dónde está el Señor en todo esto? ¿Dónde está la providencia en esto? ¿Cómo puedo seguir? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Alguna vez te has sentido tan desanimado por un giro de los acontecimientos que te has sentido tan frustrado que has cuestionado a Dios? Dios, ¿cómo pudiste dejar que ocurriera esto? ¿Cómo llegué a este punto? A lo mejor algunos de vosotros os habéis enfadado con vuestros pastores. O a lo mejor encuentras en ti mismo un creciente, una amargura y cinismo y estás sentado aquí hoy pensando, sí, pastor, soy yo. Entonces, quiero que sepas esto, Dios te está guiando hoy tan seguro como guió a los israelitas en el desierto. Y recuerda esto, no te puedes olvidar que tú planeas tus caminos, pero es el Señor quien dirige tus pasos. Puede que no siempre entiendas o a lo mejor no te gusta lo que Dios está haciendo, pero Él siempre está obrando en ti para tu bien y su gloria. Y a diferencia de ti y de mí, Él ve el final desde el principio, el fin último, Él lo ve, Él sabe el por qué permite todo lo que permite en nuestras vidas. Escucha, amados, Dios nos está guiando a cada uno de nosotros cada segundo de cada día. Dios nunca está lejos de ti. Por eso tenemos que caminar con fe y no por vista. Hay una cosa más importante para considerar aquí. Cuando los caminos de Dios a veces te parezcan desconcertantes, recordar esto, Dios no siempre obra solo para tu beneficio. ¿Sabes? Es verdad, a veces oramos y vivimos como si fuéramos los únicos en el universo a los que Dios está atendiendo, ¿verdad? Y a veces nuestras oraciones son yo quiero, yo. Vivimos como si fuéramos la única persona viva, pero somos instrumentos en las manos de Dios para el beneficio de otros o para algún otro propósito que tiene Dios. Y a veces, hermanos, Dios nos pone en circunstancias o pruebas o incluso dificultades con el fin principal de trabajar en la vida de los demás o para glorificarse a sí mismo. Y creo que a menudo nos olvidamos de esto, ¿verdad? Siempre podemos estar enfocados en nosotros mismos, pero consideren a Israel. Dios nos está moviendo no solo por la liberación de Israel, no meramente para su beneficio, sino principalmente para mostrar su gloria, para demostrar tanto a Israel como a Egipto que Él es el Señor.
Y si no ves esto en esta historia, no vas a entender la historia por la que es. Si tú estuvieras predicando ahora y no lo entiendes, te tendría que dar una F. Y cuando cosas ocurren que no entendemos, tenemos que caminar por fe y no por vista. Al igual que Israel, nosotros somos beneficiadores del amor de Dios, pero también formamos parte de un plan más grande que no nosotros mismos. Pero como nosotros sabemos, eso es más fácil de decir que no vivir. Y mientras miramos en esta historia, los israelitas están a punto de fallar de una manera muy grande en confiando en Dios. O sea, que habiendo visto a Dios guiando a los israelitas en el desierto, ahora vemos que Dios también actúa al enviar a Faraón tras los israelitas para su gloria. Y lo vemos en los versos del 5 al 18, pero vamos a leer del 5 al 9 de Éxodo 14. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos? Faraón preparó su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los israelitas, pero ellos habían salido con mano fuerte. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería, su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Y la escena en nuestra narración ahora regresa a Egipto y la corte de Faraón. Y cuando Faraón se entera de que los israelitas no tenían ninguna intención de regresar, y cambia de opinión, cambia su corazón y rápidamente revierte su decisión de dejarles que se fueran. Y por supuesto sabemos que todo esto fue iniciado por Dios endureciendo el corazón de Faraón. Y ahora Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir a los israelitas y él grita: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera y dejaran de servirnos. Está lamentando aquí: acabamos de dejar 600,000 personas irse de nuestro país, debemos de estar locos. Durante 400 años lo tuvimos fácil. Y ahora Faraón sabía, y sabiendo dónde estaban los Israel, él dijo: tengo una oportunidad muy buena de corregir donde he fallado. Entonces rápidamente decide perseguir a los israelitas sin darse cuenta de que en realidad estaba cumpliendo los propósitos exactos de Dios. Ahora, desde una perspectiva humana, esto te muestra la locura del razonamiento humano, porque desde fuera mirando hacia adentro, cuando leemos esto, queremos decir: Faraón, ¿estás loco? Egipto acaba de sufrir 10 horribles plagas. Tu agua se convirtió en sangre. Habían ranas, piojos, moscas, pestilencia al ganado, granizo, langostas, tinieblas, oscuridad y por lo último matando a todos sus primogénitos. Faraón. ¿Será que el Dios de Israel estaba tratando de llamar tu atención? ¿No viste su poder y su fortaleza sobre ti? Pero eso es lo que hace un corazón endurecido. ¿Sabes? Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, pecamos y el pecado, la verdad, es una locura porque no tiene sentido, pero aún así lo hacemos. Y ahí está Faraón. Ignoró las plagas y las advertencias, ordenó que su ejército empezara a perseguir a los israelitas y él lo más seguro es que pensó: mira, Dios ha tocado todo Egipto, pero nunca tocó a mi ejército, aún tengo mi ejército intacto y esta es parte de mi fortaleza, mi fuerza en Egipto, y ahora voy a ir con 600 carros escogidos, que eran tanques de batalla de ese tiempo, junto con todos los demás carros de Egipto, los jinetes y el ejército, y voy a ir a matar o recuperar a todo el pueblo de Israel, que yo creo que están completamente perdidos y vulnerables.
Ahora, tengo que creer que los comandantes y oficiales de Faraón estaban muy entusiasmados de hacer esto y que no lo querían hacer, pero Faraón estaba a cargo y ellos no tenían que hacerlo. Y sabemos que los egipcios llegaron donde estaban los israelitas y estaban listos para atacar, pero recordar que esto estaba bajo el plan perfecto de Dios. El Señor quería que Israel estuviera atrapado, que pareciera que no tenía ninguna forma de escapar. Él quería que fuera el queso en la trampa para ratas. Él quería que Faraón y su ejército lo alcanzaran y lo hicieron. Y el Señor estaba a punto de obtener su gloria por encima de las certezas humanas, tanto de los egipcios como de los israelitas. Verás, Egipto estaba seguro de que los israelitas iban a morir. E Israel estaba seguro de que iban a ser masacrados. Y los dos estaban equivocados. ¿Cuántos de vosotros habéis estado tan ciertos de que algo iba a pasar que nunca ocurrió? Nunca digas nunca delante de Dios, ¿verdad? Y ahora nuestra historia una vez más nos trae a los israelitas y su campo. Mirad el verso 10 al 12. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Creo que al leer esto, lo más seguro es que no había una nube. Él pensaba que iba a haber una nube que iba a destrozar a los egipcios de repente. Pero recordar que a veces nosotros pensamos, pero mirar quién está dirigiendo su viaje. Pero esto no es lo que ocurrió. Lo más seguro es que al principio vieron que temblaba el suelo y miraron y empezaron a ver que venía un ejército hacia ellos. Y ahora alzan sus ojos y ven algo horroroso mientras todo el ejército venía hacia ellos, su peor pesadilla. Y si alguna vez hubo un momento para mirar a Dios, era ahora. Si hubo un momento para recordar cómo habían sido y recibido tantas bendiciones de Dios y cómo Él trajo las plagas a los egipcios, cómo Dios había hecho que Faraón de todos los pueblos dejaran que se fueran y cómo Dios la había sacado de Egipto bajo Moisés, era ahora el tiempo para demostrar la fe. Piensa en todos los grandes milagros que los israelitas habían visto y todas las bendiciones que les habían sido dadas. Este es un pueblo, hermanos, que estaba guiado cada segundo y cada día por una columna de nube y una columna de fuego por la noche. La presencia misma de Dios estaba con ellos. Este era el momento para tener fe. Pero cualquier fe que tenían rápidamente desapareció por miedo y las plagas fueron rápidamente olvidadas. La Pascua se olvidó, su éxodo milagroso de Egipto fue olvidado y en lugar de mirar hacia arriba, miraron de frente y miraron a sus circunstancias. Tenían el ejército egipcio frente a ellos y el mar rojo detrás de ellos. Y en lugar de mirar a Dios en toda su gracia y gloria, los israelitas miraron a sus enemigos y quedaron paralizados con miedo y fracasaron por completo la prueba de la fe. Y quiero que miren la conversación que hubo, porque verás que vemos y nos dice que el pueblo de Israel clamó al Señor. Ahora nos equivocaríamos gravemente al ver su momento de pánico a través de una lente compasiva. Y digo esto porque esta misma frase hebrea, clamar, se usó también en Éxodo 3:7 y alude al hecho de que Dios ya había escuchado su clamor y era por eso que habían salido de Egipto. Y era prueba de que Dios había escuchado su clamor. Y por lo tanto, la repentina reiteración de este clamor, después de ver tantos milagros en las plagas que cayeron sobre Egipto, junto con todos los eventos de los primeros 13 capítulos de Éxodo, muestra que este reciente clamor no era más que quejas amargas y murmuraciones. Y esto, claro, caracterizó gran parte del comportamiento de Israel a lo largo de su tiempo en el desierto. Mira, estaban enojados con Dios.
estaban agitando sus puños contra Dios. Es increíble que Dios nos matara ahí mismo. Pero eso no paró ahí. Pasaron a insulto menor, sintiéndose traicionados. Se volvieron contra Moisés y comenzaron con un amargo sarcasmo. Dijeron: Moisés, ¿es porque no hay sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Quiero que entendáis los sarcásticos que estaban siendo. Sería gracioso si no fuera tan trágico. Escucha, las tumbas para Egipto eran como mosquitos para Alaska. ¿Has estado en Alaska alguna vez? Hay mosquitos tan grandes que te pueden coger y llevarte. Habían muchos. Egipto estaba llenos de tumbas. Los pirámides eran tumbas. Habían tumbas por todas partes. Y si no supieras mejor, pensarías por su respuesta que Dios también había endurecido sus corazones, olvidando todo lo que habían soportado como esclavos, olvidando todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Tienen el descaro de sugerirle a Moisés: ¿cómo te atreves a sacarnos de Egipto por esto? Si solo nos hubieras dejado en paz, todavía estaríamos en Egipto, no estaríamos aquí a punto de morir. Y la ironía de esto es que Dios los sacó de Egipto para servirle y ahora querían volver a servir a Faraón. Su ceguera a la dirección de Dios los llevó a considerar que solo tenían dos opciones: solo ser esclavos en Egipto o la muerte en el desierto. Esto fue más que una pérdida de valor, fue una falta de fe. Y el salmista lo expresó muy buenamente en Salmo 106, cuando dice: rebelaron en el mar rojo, se rebelaron en el mar. Philip Ryken también nos advierte que nosotros también a menudo podemos pensar de la misma manera. Él dice: a menudo nos sentimos tentados a hacer lo mismo. Dios quiere sacarnos completamente de nuestros pecados. Nuestro problema es que solo salimos parcialmente. Decidimos seguir a Cristo, pero tan pronto como comenzamos a tener problemas, nos asustamos y volvemos a nuestras viejas formas de afrontarlo: ira, adicción, depresión, distracción. No importa cuánto lo odiáramos, había seguridad en la forma en que solíamos vivir. Así que volvemos a las mismas viejas amistades dañinas, las mismas viejas actitudes pecaminosas y los mismos viejos hábitos desagradables. ¿Te suena? ¿Ves? Los israelitas sí que volvieron a sus viejas costumbres, culparon a Dios, culparon a Moisés, pero esta queja no nos debería sorprender, la verdad. Y digo eso porque cuando nos sentimos traicionados por Dios, cuando sentimos que no hay salida a una situación, cuando tenemos miedo, cuando estamos en circunstancias extremas o en medio del sufrimiento, ¿es verdad? ¿No es verdad que muchas veces culpamos a otros? Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Moisés culpó al pueblo por su fracaso en Deuteronomio. Es lo que hacemos. Yo me acuerdo hace años, estaba intentando levantar una piedra muy pesada y se resbaló y se cayó encima de mi pie. Y wow, cómo me dolió, un dolor intenso. Y corrí y entré en la casa y dijo: Gail, ¿qué te pasa? Y yo dije: tú eres la que quiso que moviera la roca en primer lugar. Ahora esa no es buena manera de obtener simpatía. Y tuve que ir a que me curaran el dedo del pie, pero Gail estaba tan enfadada que ni me miró. Pero lo hacemos. No somos todos culpables de hacerlo de una vez a otra, donde culpamos a los que más amamos, decimos cosas que luego nos arrepentimos, tomamos decisiones imprudentes, no actuamos con desesperación en vez de sabiduría. ¿No es verdad que nos alejamos de Dios en lugar de acercarnos a Él? ¿Sabes? Los hebreos se quejaron y culparon a Moisés, pero ¿sabes que hay una mejor manera de afrontar momentos como estas en nuestras vidas? Mira, a veces las cosas no salen como queremos. Creemos que avanza a toda velocidad y Dios orquesta un giro brusco a la izquierda. ¿Alguna vez te ha pasado esto, donde creemos que la voluntad de Dios es de este camino, pero de repente Dios nos cambia ese camino de golpe? Pero eso es verdad y es lo que nos pasa a cada uno de nosotros.
Pero el problema es que muchas veces cuando pasamos por momentos de desilusión, cuando sentimos miedo o inseguridades, nuestro enfoque se reduce a una visión microscópica. Y como dije antes, tenemos la tendencia de ver solamente nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras circunstancias y nuestra condición aquí y ahora. Y muchas veces pensamos que el universo de Dios todo tiene que ver con nosotros y nuestras oraciones y deseos. No tenemos visión periférica espiritual. Amados, necesitamos ampliar nuestra mirada. Donde quiera que estés en la vida ahora, cualquiera que sean tus circunstancias, Dios te trajo a donde estás para revelar su gloria. Dios no siempre nos lleva a lugares de comodidad. No siempre nos lleva a lugares donde la vida es fácil. Él no siempre nos revela el por qué y el cuándo y el cómo. Muchas veces se nos lleva a lugares que exigen cada gramo de fe y confianza que tenemos. A veces Dios nos pone en el desierto y nos resbala y nos trae de vuelta al mar y al lugar, al igual que los israelitas, para nosotros puede parecer que Dios nos ha abandonado. Pero a diferencia de nosotros, Dios ve el final desde el principio y Él nos ha prometido nunca dejarnos y nunca fallarnos. Y a medida que continuamos con esta historia, Moisés comienza a revelarles a los israelitas que Dios está a punto de hacer lo imposible, que Él está a punto de traer la redención de Israel y la destrucción de Egipto. Y al hacerlo, todos sabrán y creerán que Él es el Señor y por medio de eso Dios se glorifica a sí mismo. Vamos a mirar los últimos dos versos, 14, 13 y 14 de Éxodo. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Aquí vemos que Israel está parado con un miedo enorme. Están pensando en las intenciones y planes de Faraón, no en las intenciones y planes del Señor. Y lo entendemos, la verdad, hasta cierto punto. Habían sido esclavos durante 400 años, solo habían conocido las intenciones del faraón en la vida cotidiana, tenían la mentalidad de esclavos. La verdad es que seguramente olvidaron cómo tener esperanza y ahora están atrapados entre los egipcios y el mar. Y podría pensar que Moisés a lo mejor podría haber mostrado un poco de simpatía o compasión. De hecho, aquí sería un momento bueno de tener compasión. De hecho, la mayoría de las personas que leen los versos 13 y 14 asumen que Moisés estaba aquí ofreciendo suaves palabras de aliento, pero eso no es lo que estaba ocurriendo. Moisés estaba ahora lleno de justa indignación. Y así que él emite 3 órdenes: no temas, mantente firme y guarda silencio. Y estas frases se conocen como un imperativo negativo en el hebreo y es la forma más fuerte posible de expresar negación en el idioma hebreo. Y entonces, por lo tanto, cuando Moisés les dijo a los israelitas que no tuvieran miedo, no los estaba consolando, los estaba reprendiendo. Moisés no estaba diciendo: ya está, todo estará bien. Esto fue una reprimenda, los estaba castigando, echando bronca, les estaba diciendo que se callaran, diciendo no tienen derecho a tener miedo. Porque en realidad los israelitas nunca estuvieron en peligro. Nosotros en algún momento estamos de verdad en peligro real como creyentes. Si nos morimos hoy, ¿estamos en peligro? No, porque el morir aquí es vivir con Cristo. Nunca estamos en peligro. Los israelitas tampoco estaban en peligro. Él dijo que tenemos que estar firmes y ver cómo el Señor iba a luchar por ellos. Y verás la salvación del Señor. Lo único que tienes que hacer es mantenerte en silencio. Y el salmista reitera esto, vuelve a decir esto en Salmo 46:10. Dice: estar quietos y saber que yo soy Dios. A veces alguno está viviendo esta vida donde estamos quietos y confiando en Dios. Dios dice: estar quietos, estar en silencio y saber que yo soy Dios.
Entonces Moisés dice a los israelitas, no debes luchar, no debes pelear, defender, desviar, correr, maniobrar, rendirte, relájaros, quedaros quietos y callados porque el Señor Dios va a luchar por nosotros. Y ahí es donde vamos a parar. Pero ¿qué podemos aprender y aplicar de esta historia? Así hay una cosa que nosotros podemos aprender de esto, es que los mismos principios que vemos aquí se aplican a nuestra salvación. Al igual que los egipcios persiguieron a los israelitas, Satanás nos persigue con fuerza. Cuando llegamos a la fe salvadora, salimos de la esclavitud del pecado y la esclavitud de Satanás. Ahora servimos a un nuevo maestro, el Señor Jesucristo, pero como todos sabemos que Satanás no deja de perseguirnos. Él viene furiosamente detrás de nosotros, tentándonos a rendirnos y a dar marcha atrás. Y estamos en una batalla espiritual cada día y Satanás no se rinde sin luchar. Recordar que un día fuimos sus sirvientes y no hay nada más que a Él le encantaría volver a traernos debajo de su poder. Pero ¿qué debemos hacer cuando Satanás nos está persiguiendo? No temas, mantente firme y calla. Tenemos que recordar, hermanos, que la lucha ya está ganada. No hay nada que podamos hacer para ganar esta batalla. Jesús ya está realizando nuestra redención a través de la cruz, la tumba vacía. Él ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Él es el quien ha expiado nuestro pecado. Él es el que apartó la ira de Dios. El Señor es aquel que ofrece la justicia perfecta como el don de la fe. Él es aquel que ha resucitado y así asegura que todos sus elegidos también resucitarán con Él. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Nada. Jesús ya lo ha hecho. Necesitamos mirarlo a Él con arrepentimiento y fe y confiar en su obra terminada por nosotros. Una vez que ponemos nuestra fe en Jesús, ¿qué debemos hacer? Tenemos que mantenernos firmes. Estamos en una batalla espiritual. Y sabes que tal así como estamos, el Señor nos da las mismas órdenes de marcha que les dio a Moisés. Y lo vemos en Efesios 6, verso 11. Cuando Pablo dice esto, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que aprender de esto, que nuestra lucha contra Satanás, necesitamos tomar nuestra posición con Jesús, sabiendo que Dios nos va a liberar. Me encanta lo que dice Charles Spurgeon y cómo lo explica. Él dice, me atrevo a decir que pensará que es muy fácil quedarse quieto, pero es una de las posturas que un soldado cristiano aprende no sin años de enseñanza. Encuentro que la marcha y la marcha rápida son mucho más fáciles para los guerreros de Dios que quedarse quietos. Es quizás lo primero que aprendemos en el ejercicio de los ejércitos humanos, pero es uno de los más difíciles para aprender bajo el capitán de nuestra salvación. El apóstol parece insinuar esta dificultad cuando dice estar firmes y habiendo terminado todo, estar quietos, estar tranquilo en medio de la tribulación muestra un espíritu veterano, larga experiencia y mucha gracia. Y amén. Palabras de gran sabiduría. Y es difícil quedarse quieto y esperar a Dios. Y aún más cuando estamos sintiendo como que estamos entre el desierto y un mar. Es difícil estar quietos. Nuestra tentación es huir, es gritar de miedo o intentar tratar de arreglar las cosas por nuestra cuenta. Pero en cambio Dios nos ordena que mantengamos firmes porque Él es nuestro defensor, nuestro campeón. Y cuando tú y yo estamos atrapados entre el diablo y el mar azul, lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos y buscar su salvación. Y recuerda siempre, Dios está obrando en ti y a través de ti para su gloria. Y la próxima vez vamos a ir hasta el agua. Y veremos cómo concluye este evento épico. Pero, amados, sé que hay algunos aquí hoy que nunca han experimentado un éxodo del pecado. Algunos de ustedes todavía están bajo cautiverio. Y quiero suplicarles hoy que sin Cristo vuestra situación es desesperada.
Él solo es el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 14:6 dice que nadie llega al Padre sino por Él. Mira, todos los hombres nacen en este mundo bajo la condenación del pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios y sin expiación por el pecado. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios para siempre en el infierno. Pero para todos los que miran solo a Cristo para la salvación, a todos los que se arrepientan y pongan su fe y confianza en Él, a aquellos les concederá el perdón de los pecados y los resucitará a la vida eterna. Mira, Jesús es el único que puede salvarte. Si no lo tienes a Él, no tienes esperanza. Nadie más en esta vida puede salvarte aparte de Jesús. Por eso te suplico nuevamente que llames y te arrepientes delante de Dios y que Él te perdone tus pecados, porque es solo Cristo quien ofrece un éxodo permanente lejos de la condenación del pecado. Y si tienes cualquier pregunta, puede venir de aquí delante después del servicio. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos dice que en este mundo tendremos tribulaciones, pero Jesucristo nos da la esperanza de que Dios ya ha ganado en este mundo. Señor, danos esa fe que necesitamos para cada circunstancia en la vida, a pesar de nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo. O sea que, Señor, pedimos que tú nos des firme aseguranzas y que confiemos en tus promesas, en recordar que tú eres fiel y que todo lo haces para tu gloria y nuestro bien. Y pedimos que confiemos en ti, dándonos cuenta de que nada en la muerte, nada en la vida nos puede separar del amor de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Y Señor, mientras vivimos bajo tu gloria, úsanos, Señor, para manifestar esta gloria ante otros, para demostrar tu nombre grande. Y pedimos todo esto en tu nombre. Amén.